Juan capítulo 6, versículo 5. Y me digo con un amén si ya está ahí. Dice la palabra de Dios: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Versículo 7 dice: Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de ellos que tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y el versículo 11 dice: y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Papá, te damos gracias. Gracias, papá, por esta noche. Gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí, papá. Que seas tú hablando, que seas tú trayendo tu palabra, que puedas usar, Señor, mi boca. Que mi boca sea ese instrumento tuyo, que sea, Señor, de lo que hay en tu corazón, de lo que hay, Padre mío, en esta noche para tu casa, Señor, para tu iglesia. Y que sea tu Espíritu Santo dándole vida, Señor. Y que sea tu Espíritu Santo llevándola hasta lo más profundo, papá, de nuestro corazón, Señor. Gracias te damos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar nuestro lugar, y mientras tomas tu lugar, dile que tienes al lado: plenitud. Ya enfilando ya el cierre de esta serie, me quedaba meditando la semana pasada sobre estos pasajes que leíamos, y recapitulando un poquito lo que vimos la semana pasada, para que sirva de empuje a lo que hoy Dios quiere hablar. Alguien que vive en plenitud es alguien que puede ser agradecido. Y son las circunstancias que a veces nos hacen no ser agradecidos. O a veces puede ser una cultura de un lugar, a veces puede ser la cultura de una casa, de una familia. Pero lo que mi padre me ha enseñado, que aquí en su reino, en su casa, vive una cultura de agradecimiento. Una cultura que sabe agradecer las temporadas buenas y sabe reconocer las temporadas malas. Y tú dices: ¿cómo que temporadas malas? A veces vamos a tener temporadas buenas y a veces, iglesia, vamos a tener temporadas malas. Pero en todas, cada una de ellas, lo que está garantizado es la presencia de Dios en medio de nuestras vidas. Créeme que si no viviéramos temporadas tal vez, o circunstancias, o situaciones complicadas o difíciles, no hubiera crecimiento en medio de ti. Muchas cosas de las que se han creado ha sido a través de una incomodidad, o de algo que faltaba, o de algo que no estaba, para que alguien tuviera en su corazón esa inquietud de moverse y poder provocar que algo existiera en estos días. Hace años no estaba el internet, pero hubo alguna necesidad que provocó que alguien tuviera esa capacidad de poder emplear y que saliera esto. Antes no existían los teléfonos, se comunicaban por cartas, pero hubo la necesidad de estar comunicándose con personas y de hacerlo de la manera más fácil, que provocó que alguien sufriera una incomodidad y viviera cosas que no había vivido, para poder provocar que esto sucediera. Entonces, cada circunstancia o cada situación que vivimos tiene la tendencia de hacernos crecer o empujarnos que vayamos hacia arriba. Cuando tú estás en el reino y cuando tú tienes a Cristo en medio de tu corazón,
No debe de haber ninguna circunstancia que te apachurre, no debe de haber ninguna circunstancia que te desanime. Todo lo que vivimos, aquellos que viven en Cristo sabemos que son para bien. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que tú vives, todo lo que pasas es para bien. Porque reconoces que tu gozo, tu paz o esa llenura que está en medio de ti, no la trae nada externo, la trae Dios en medio de ti. Entonces lo más importante para el Hijo de Dios es garantizar que la presencia de Dios esté en medio de nuestro lugar. Ya de lo demás lo viviremos y lo pasaremos, pero será Dios obrando en medio de cada uno de nosotros. Entonces hablábamos que Jesús sabía lo que iba a hacer, pero los discípulos no sabían lo que iba a hacer. Entonces ellos se preocuparon más por los recursos naturales para poder ver y ver la manera de poder alimentar a una multitud. Pero realmente Jesús ya sabía lo que Él iba a hacer. Él ya sabía lo que tenía que hacer, y era darle gracias a Dios y ponerlo en manos de Dios, y Él empezar a partir los panes y los peces. Y Él sabía que iba a venir la multiplicación. Pero ¿cómo llegamos a ese punto, iglesia, de tomar cualquier circunstancia y estar seguros que Dios puede hacer algo? Es donde Dios empezaba cuando le daba otra leída a estos pasajes, Dios empezaba a tocar mi vida y mi corazón, porque vivimos en un mundo natural. ¿Cuántos tenemos emociones y sentimientos? Te apuesto que si volteas con el que tienes al lado y lo pellizcas, ¿vas a sentir o no? Si tú haz la prueba, nada, no se crea. Si tú volteas y lo pellizcas, esa persona va a sentir, y claro que va a haber un sentimiento, una emoción a través de lo que hagamos. Pero hemos aprendido que nuestra vida en Cristo no se debe de regir en base a las emociones o sentimientos. Si los tenemos, si están de parte de nosotros. Yo te lo confieso, ha habido días que me siento estresado así, y parece que Dios, trabajando en mi corazón y en mi carácter, pone circunstancias más adversas. De repente llega uno, llega otro, llega más, y te tupen por todos lados. Y es cuando Dios quiere probar tu corazón. Es cuando Dios quiere probar lo que hay en medio de ti, si realmente estás lleno o no estás lleno de Él. Porque cuando tú estás lleno de Él, no dejas que nada del exterior pueda afectar lo que tú eres. Entonces de eso se trata la plenitud. La plenitud se trata de cualquier situación, verlo de la mejor manera. Y la única forma de verlo de la mejor manera es sabiendo que Dios está en medio de nosotros. Entonces Jesús ya sabía, Él estaba confiado, sabía la relación que tenía con Dios, y en esa manera Él ya sabía lo que tenía que hacer cuando tuvo esta situación. Por eso le dijo, y fue intencional con Felipe y con los discípulos. Quería hacerlos crecer y quería empujar sus vidas a otro nivel. Realmente el que vive plenitud, y si lo relacionamos con hace 2 miércoles que veíamos cuando estaban en unas bodas y faltaba el vino, y Jesús le dijo, la madre de Jesús intercedió, y ahí Jesús le dice a los sirvientes, llenen las tinajas, y sabemos que los sirvientes la llenaron hasta arriba. Realmente el interior de nosotros debe estar lleno de Él. Y esa parte hablaba del interior, hablaba de lo que teníamos que estar dentro de nosotros. Hablábamos que teníamos que estar lleno de la palabra de Dios, que teníamos que estar lleno de la presencia de Dios en medio de nosotros. Que nuestro interés, nuestro enfoque debe de estar el que Él nos llene nuestras vidas. Ya una vez basado en eso, aquí vemos un panorama completamente diferente. Vemos que el exterior escasea, y a veces va a escasear el exterior, pero mientras el interior esté lleno, tú vas a saber qué tienes que hacer. Cuando tú te encuentras pleno en Él, cuando tú te encuentras lleno de la presencia de Dios, no importa la circunstancia de afuera, tengas mucho o tengas poco. Mismo Jonatán le decía a su paje de armas cuando estaba enfrente del campo de los filisteos, dijo, yo sé que Dios puede hacer con mucho o con poco, porque lo de afuera no va a importar. Lo que afecta el rumbo de una historia o el rumbo de una persona, de la vida de una persona, es cuando ¿qué tiene en su interior? Entonces esa es la plenitud, iglesia, que tú puedas estar lleno, que tu corazón pueda estar lleno de la presencia de Dios. Y créeme que te vas a enfrentar circunstancias difíciles, pero vas a saber cuál va a ser tu siguiente paso, o el siguiente movimiento que tienes que hacer. Jesús ya lo sabía, y Él dijo, ¿sabes qué? Tengo que orar y darle gracias a Dios, porque reconozco que lo que tengo y lo que no tengo es gracias a Él. Algunas cosas son para perfeccionarme, algunas cosas son para llenarme, pero
Dios tiene una voluntad agradable y perfecta para nuestras vidas. Y es lo que debemos de entender. Y es donde nos quedamos la semana pasada. ¿Cuántos ya son agradecidos? ¿Seguro? Hay gente que tiene al lado. Y fíjate si realmente es agradecido. Porque hay veces y hay rostros que te dicen que realmente no hay algo que afecta, porque no han querido permanecer en aquello que te llena, que te satisface, que pone gozo en medio de tu vida. No pienses que cuando tengas el último celular o la última tablet o el último carro o la casa más grande, va a haber gozo o va a haber llenura en tu corazón. El único que lo puede llenar es Dios. El único que lo puede llenar es su presencia. Somos una vasija, iglesia, y de eso sí nos toca a nosotros encargarnos de estar llenos de Él. Entonces, ya una vez que Jesús toma los panes y los peces, dice que el tomar habla la parte que los puso en sus manos. Y es donde quiero empezar esta noche. ¿Cómo va a ser tu vida llena? La única forma es estar en las manos de Él. No va a haber llenura, iglesia, si no estás en sus manos. Tal vez ahorita puedes ver y a lo mejor analizar tu interior. Dices, tal vez tengo poco, tal vez no es lo suficiente, pero a mi Dios le basta lo que tienes. Atrévete a poner tu vida en las manos de Dios. Dios me hablaba en esta parte del pan. Ciertamente Jesús cuando instituyó la Santa Cena dijo que el pan era un símbolo de su cuerpo. Y si lo basamos que si el pan es un símbolo de su cuerpo, y sabemos que la cabeza es Cristo y el cuerpo es la iglesia, cuando una iglesia se pone en las manos de Dios, está destinada para ser llena. Tal vez en lo natural parece a veces que hay poco, pero cuando ese poco se pone en las manos de Dios, Dios tiene la capacidad de partirlo. La plenitud, iglesia, es un momento en tu vida donde Dios va a partir lo que tú eres. Cuando tú te encuentras con Cristo y te pones en sus manos, lo primero que hace es partir lo que tú eres para poderte darte una nueva identidad. Cambia lo que tú eras para hacer lo que Él ha dicho de ti. Y es donde Jesús toma el pan y lo parte. Pero créeme que el partir, cuando en el reino, cuando Jesús lo hace y Dios lo hace, no es una división, iglesia, es una multiplicación. Cuando Jesús toma el pan y lo parte y los peces, viene un punto de multiplicación. La Biblia no lo relata y nos deja mucho a la imaginación o de pensar cómo Dios lo puede hacer o cómo Jesús lo hizo, cómo cuando empezó a partir se empezaron. Y bueno, y otra pregunta que ya no investigué, que después me voy a meter en ese asunto, es ¿de dónde sacaron las cestas? Porque no venían ni preparados con cestas, pero bueno, es otra cosa que tengo que analizar y estudiar. Pero cuando Jesús tomó el pan, y digo, representando a la iglesia, una iglesia que quiere crecer tiene que estar primero en las manos de Él. Una persona que quiere crecer, que quiere estar llena, tiene que estar en las manos de Jesús. Porque en sus manos, créeme que Jesús va a meter su mano y te va a partir. Yo sé que el concepto suena algo rudo o puede sonar a división, pero el partir en el reino, iglesia, es multiplicación. El concepto de partir habla muchas veces cuando en la vid se empieza a desprender esos brotes de las hojas, cuando apenas va a salir, y eso significa un nuevo inicio, una nueva temporada. Créeme que cuando Jesús tomó el pan y lo partió, cuando una persona se acerca a Cristo y se pone en sus manos, es el inicio de una nueva temporada para él, es el inicio de algo nuevo para su vida. Es el inicio de un cambio, de una transformación de lo que va a sufrir esa persona o esa iglesia o esa casa o esa familia. Pero tiene que atreverse a ponerse en las manos de Jesús. Cuando tu vida dependa totalmente de Él. El control ya no estaba en las manos de los discípulos.
Es más, ni en el joven que traía esos panes, pobre joven, llevaba su lonche y se lo quitaron. Pero ya cuando esos panes y esos peces estaban en las manos correctas, cuando estaban en el lugar correcto, cuando estaban en la atmósfera correcta, esos panes tuvieron la capacidad de dar y multiplicar y llenar y saciar una multitud. Pero es cuando tú te atreves a ponerte en las manos de Jesús. Cuando tú no dices, yo voy a tener control de mi vida. El control de mi vida lo va a tener Él. Plenitud es esa parte, iglesia. Que tú sueltes el control de lo que tú eres. Que sueltes el control de tu vida, el rumbo, el timón o el volante, como le quieras llamar, de tu vida. Porque créeme que nosotros vamos a tener buenos pensamientos, vamos a tener buenas intenciones, pero eso no nos va a llevar a donde Dios quiere que lleguemos. Eso no nos va a llevar al lugar que Dios ha hablado y ha destinado para nuestras vidas. Tenemos que ser una iglesia que se atreva a ponerse su vida en las manos de Dios y que Él tenga el control de ti. Que Él pueda quitar lo que tenga que hacer, que Él tenga que meter su mano y empezar a partir lo que tú eres, para empezar a provocar en ti una multiplicación, para que empiece a provocar en ti una nueva temporada. Y es cuando a veces nosotros no vivimos nuevas temporadas, es cuando a veces nosotros no vivimos algo nuevo en medio de nuestras vidas, porque queremos tener el control. Por eso no hay plenitud en medio de nosotros, porque tú has decidido tener siempre el control de tu vida. Y es cuando cometemos un error. Jesús, Felipe y los discípulos, ellos quisieron tener el control. Necesito tanto dinero. Necesito esto. Y aún, sí, en nuestras capacidades no vamos a lograrlo. No va a alcanzar. Ni siquiera que alguien se llevara algo. Reconocieron esa parte. Pero ninguno volteó, maestro, te lo entrego. Jesús tuvo que decir, hijo, échalo para acá, yo lo tomo. ¿Cuántos de ustedes ya pusieron su vida en las manos de Dios? Y cuando hablo ponerlo en las manos de Dios, que Él tenga el 100% del control de lo que tú eres. ¿Cuántos ya lo hicieron? ¿Cuántos ya decidieron entregarle al 100% su vida a Él? ¿Cuántos de ustedes todavía siguen querer manejar parte de su vida? ¿Cuántos dicen amén? Ni uno. Porque es donde nosotros creemos y podemos tener buenas intenciones. Fíjate, Felipe dice, bueno, si juntamos 200 denarios, estaba pensando en una buena intención. ¿Qué tengo que hacer para tener algo natural, para poder alcanzar para todos? Pero él sabía que al final no lo iba a alcanzar. Imagínate, eran 5,000 hombres. 5,000 hombres, más mujeres, más niños. Y todavía andan los otros. Andrés andaba buscando entre la multitud a ver qué tenía. Tú dime, ¿tenían buenas intenciones? Sí, tenían buenas intenciones. Uno quería ver cuánto tenía de dinero, a ver si le alcanzaba o si llegaba a juntar cierta cantidad. Otro andaba entre la multitud a ver a quién agandallaba para poder llevar y empezar a repartir entre todos. Sí, tenían buenas intenciones. Muchos de nosotros tenemos buenas intenciones, pero esas no nos van a alcanzar, iglesia, para hacer lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Tú tendrás la buena intención, sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, pero dime, ¿ya lo pusiste en las manos de Él? ¿Ya te reflejaste y dices, esto realmente lo tiene el control Dios? ¿O todavía está en tu control? ¿Todavía está en tus manos? ¿En qué mano está tu vida? Primero los peces y los panes estaban en las manos del joven, y luego después estuvieron en las manos de Andrés, y las manos de Andrés llegaron a las manos de Jesús. Alguien joven, alguien inexperto, alguien tal vez con más experiencia que caminaba con Jesús, pero aún ni ellos le iba a alcanzar. Tenían que ponerlo en el lugar correcto. Tal vez conoceremos muchos, algunos de Biblia, tendremos buenas cosas, pero créeme, aún así tú no puedes tomar tu vida y llevarla por un buen camino. ¿Va a haber buenas intenciones? Sí, lo creo. A veces vamos a hacer cosas con buena intención,
pero realmente están en las manos de Dios. Y es la diferencia de vivir pleno o no vivir pleno. Es el parteaguas de que yo viva pleno o no viva pleno. Cuando yo las pongo en manos de Él, voy a ser pleno. ¿Con poco o con mucho? En mis manos voy a tener que ocupar mucho y a ver si me alcanza o no. Iba a poner un ejemplo, pero nada, mejor no, porque luego dicen que a lo mejor piensas que lo voy a tirar a las mujeres. Pero dale 1,000 pesos a una mujer para que vaya a un centro comercial y se compra algo. Tal vez para los hombres es mucho, pero para las mujeres es poco. Diría mi niña: papá, danos la tarjeta de crédito y que con eso completamos. Y yo creo que aún así, si te dieran una tarjeta, ni te bastaría, ¿o no? Pero el punto está: ¿dónde lo ponemos, iglesia? ¿Dónde pones tu vida? ¿Quieres vivir multiplicación? ¿Quieres vivir transformación? El agua, ¿en dónde se transformó? ¿Cuando estaba en el propósito de Dios? ¿O cuando y estaban llenando en la tinaja? ¿En dónde estaba la transformación o la multiplicación? Ahí está el punto de nuestras vidas, que por qué no vivimos plenitud. Suelta el control, iglesia. A veces queremos controlar todo y es como algo natural en nuestras vidas. Queremos tener dominio y poder, y Dios nos lo dio, pero tenemos que hacerlo con su sabiduría y su dirección. Pero de ahí parte la plenitud en medio de nosotros. El pan tuvo que llegar a las manos de Jesús, y una vez que estuvo en sus manos, Él empezó a partir el pan y los peces. La iglesia, en esa figura del pan, como una ilustración que Dios me ponía, que cuando Jesús metió su mano, su mover, lo que Él quería hacer, esa iglesia terminó por crecer y no alcanzar, y sobrar, perdón, y no faltó. Fíjate la expresión con la cual terminamos en los versículos que leímos: y cada uno tomó hasta saciarse. Tomó hasta saciarse. No hubo escasez en ese acto, no hubo escasez en esa obra, hubo una llenura, iglesia. Cuando nos regresamos hace 3 miércoles, el vino que había sido hecho de agua, cuando Jesús metió esa transformación y transformó al agua en vino, ese vino ya habían pasado varios días y ese vino iba a sobrar de lo que Dios había puesto ahí. Es cuando tú te atreves a poner tu vida en Dios. Tal vez tú puedes pensar que tienes poco, o tú puedes pensar que tienes mucho, pero cuando las pones en manos de Él, es cuando Dios empieza a hacer algo en medio de ti. Empieza a traer una paz, empieza a traer un gozo en medio de ti. Y es cuando empieza a haber una multiplicación y una transformación. Empieza un ciclo nuevo en medio de ti. Realmente la plenitud, iglesia, es ese ciclo nuevo en medio de tu vida. Es esa nueva temporada que Dios quiere que vivas y que Dios quiere en medio de ti. Pero tienes que atreverte a poner en sus manos. Yo sé que suena algo como que es básico, sí es básico, pero no hacemos eso básico en medio de nuestras vidas. Deja el control de tu vida, deja el control de la vida de tus hijos. Dime, ¿quién lo puede llevar más lejos, tú o Dios? Dios puede abrir las puertas que tú no puedes abrir. Dios puede llevar a lugares que tal vez tú en lo natural, con tu finanza, con tu recurso no lo podrías llevar a donde Dios lo puede llevar. Tenemos que estar en las manos de Dios. ¿Quieres vivir plenitud? Tienes que estar en las manos de Él. Es temporada, iglesia, de algo nuevo en este lugar. Es temporada, iglesia, donde Jesús quiere meter su mano y empezar a partir a cada pan. Pero depende de quién, de nosotros, que decidamos estar en sus manos.
Es tiempo ya de soltar el control. Te apuesto que si sale algo en medio de un domingo y tú sabes que tenías cita con el Señor, a veces tú quieres tomar el control. Decir, no, mejor voy allá y acabo que es un domingo más, el otro domingo voy. A veces los miércoles, ¿por qué crees que no se llena como un domingo? Yo sé, cada quien, hay cosas que hay que hacer. Hay a lo mejor unos que están trabajando a esta hora, pero hay otros que no. ¿Dónde está el control? ¿En tus manos o en las manos de Él? Es tiempo de ponernos en las manos de Él. ¿Quién quiere vivir una nueva temporada en medio de su vida? ¿O ya todos están satisfechos? Ya, estoy completo, estoy lleno. ¿Cuántos ya están así? Entonces, lo que Dios me hablaba para esta noche, ir empujando el cierre de esta serie, de entender que nuestra vida debe estar en sus manos. Y obvio, cuando parte, pues se tiene que desprender algo. Pero en ese desprendimiento es cuando Dios empieza a multiplicar en medio de ti. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz, porque en la cruz algo se tenía que partir. En la cruz, algo que había estado cerrado por tanto tiempo, cuando Jesús fue a la cruz y puso su vida en las manos de Dios, dice la Biblia que cuando dijo consumado es, el velo del templo se rasgó, se partió, porque era el inicio de una nueva temporada para la tierra, para la gente que está en esta tierra. Cuando tú te atreves a encontrarte con Él y te atreves a entregarle tu vida a Él y poner cada decisión en las manos de Jesús, en las manos de Dios, le estás diciendo: papá, estoy listo para algo nuevo. Estoy listo para vivir pleno. Si tengo poco, si tengo mucho, no me interesa. Y es tiempo, iglesia, de cambiar nuestra mentalidad. Una mentalidad que tiene el control es una mentalidad que primeramente ve lo que tiene para saber si puede. Pero alguien que le entrega su vida a Cristo y pone su vida en las manos de Él, no se fija en lo que tiene, escucha la voz de Él. Y es donde nos debemos de mover. Es el siguiente paso para nuestras vidas. Jesús probó la vida de Felipe y de los discípulos. Los quería hacer crecer, los quería llevar al siguiente nivel. Y es lo que Dios me ponía esa noche para su vida y para su corazón. Es tiempo de soltarle a Él. Yo creo que ha habido muchas cosas que has querido tú tener el control de ellas, y por eso no has podido ser pleno. Hay muchas cosas que tú sigues cargando. Hay muchas cosas que tú todavía le estás dando dirección en medio de ti. Pero es el tiempo, es el día y es la hora, iglesia, donde tú tienes que ponerlo en sus manos. Donde tú dices, reconoces que el mejor lugar Él es. Dicen que cuando brota las hojas, las primeras hojas de la vid, tiene que haber una cierta temperatura, tiene que haber una cierta atmósfera, tiene que haber una cierta temporada que provoca que eso empiece a producir. Y es la nueva temporada para ese viñedo, donde ya había producido, pero va a producir más. Y es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Pero es tiempo de ponernos en las manos de Él. Insisto, ¿quién puede traer la mejor atmósfera para nosotros? Si no solamente nuestro Dios. ¿Quién puede traer el mejor clima para nosotros? Si no es solamente Dios. ¿Quién puede establecernos en el lugar correcto? Es solamente Dios. Entonces, esta noche, y Dios lo pone en mi corazón, es: reconoce aquello que todavía tú lo tienes en tu mano y que tú has tomado la dirección de ello. Y atrévete esta noche a decirle: papá, perdón,
pero yo sé que el lugar correcto es en tus manos. Créeme que te va a liberar, créeme que eso te va a llenar y créeme que eso te va a hacer empezar a hacer sentir completo. Y va a ser, y creo y lo declaro sobre tu vida, una nueva temporada sobre ti, una nueva temporada sobre tu vida, una nueva temporada sobre tu familia, creyendo que lo mejor está. Que a lo mejor ahorita tú podrás decir es poco, pero prepárate porque viene una multiplicación. Prepárate porque Dios va a hacer algo que tal vez para nuestros ojos, para nuestra mente no sabemos el por qué ni el cómo, pero queremos que Dios lo puede hacer. De eso se trata, de estar en la iglesia. Esta noche vamos a ponernos de pie. Y Dios me habla mucho sobre esa parte de que el pan tenía que ser partido. Lo que Dios multiplicó de pan no era para Jesús. Lo que Dios empezó a hacer en esa multiplicación de los panes y los peces no era para Jesús. Era para saciar a una multitud. Jesús tuvo la capacidad de ver y decir: nosotros tenemos la capacidad de poder alimentarlos. Nosotros tenemos la capacidad, le decía a los discípulos, nosotros tenemos la capacidad de poder llevar un alimento a su boca. Y esa noche yo creo que muchos tenemos el poder de Dios en medio de nosotros para poder llevar alimento a la gente que está afuera. Que si lo comparamos, afuera hay una multitud que tiene hambre, que tiene necesidad, que no está completa, que tiene muchas carencias emocionales, sentimentales. Fíjate que ahorita ha habido una temporada donde hay mucha gente que acepta que yo soy depresivo y lo ve tan natural, tan normal. Hay gente que dice: tengo que tomar mucha pastilla para la depresión, para la ansiedad. Pero realmente es una persona que realmente está vacía, iglesia. Pero cuando nosotros somos llenos y cuando hay plenitud en medio de ti, y cuando Dios empieza a traer multiplicación de pan en medio de tu vida, es para poder alimentar a las personas que están afuera, que nos están esperando, iglesia. Y tal vez a lo mejor muchos queremos ser como los discípulos. No, mejor ya despídelos, que se vaya. ¿Para qué le damos nosotros? Pero Dios nos puso en este tiempo para poder alimentar a multitudes. Dios nos puso en este lugar para que más familias tengan alcance al pan de vida que es Él. Pero te va a usar a ti, iglesia. Te va a usar a ti. Pero para poderte usar necesita que estés lleno. Te necesita completo. Imagínate, tú vas a orar por alguien porque está en depresión y tú: yo también estoy pasando lo mismo. Y en vez de tú ministrarlo, Él te termina a ti ministrando. Imagínate, tú vas a orar por alguien que está pasando por problemas financieros y dices: no, yo también, ni me alcanza. Si entiende el concepto, iglesia, necesitamos estar completos nosotros. Necesitamos estar llenos para poder ir a las multitudes que nos están esperando. Jesús pudo ver la multitud y pudo ver una necesidad en medio de sus vidas, pero necesitaba que los discípulos cambiaran de nivel. Y lo que Dios necesita sobre esta casa es que cada uno de nosotros primeramente aprendamos a poner mi vida en las manos de Él. ¿Cuántos de ustedes, sean sinceros? No levante su mano, pero sea sincero en su corazón. ¿Cuántos de ustedes todavía quieren tener el control de su vida, de su familia? Yo creo que más de uno todavía queremos tener el control. Pero esta noche hemos aprendido algo: que el mejor lugar
es en las manos de Él. ¿Quieres ser pleno, iglesia? Vamos a actuar de esa manera. ¿Cuánto lo van a intentar? ¿Cuánto lo van a hacer? Obvio, en el actuar va a haber muchos pensamientos que te van a querer atacar. Va a haber muchas voces que te van a decir: no, mejor tenlo tú. Tú ten el control. Porque es algo natural, iglesia. ¿O no? ¿O cuántas mujeres cuando ven a su esposo haciendo algo: no, espérate, así no se hace, ¿verdad? Queremos tener el control. Tu niño está haciendo algo: no, así no, esta es la mejor manera. Tenemos que aprender a soltar el control. Y créeme, y verás una nueva temporada en medio de ti. Yo sé que muchos han intentado todavía darle forma y camino a su vida y han ignorado la voz de Dios, creyendo que lo que han leído está empezando a hablar a sus vidas, pero nunca su corazón lo han entregado a Él. Es temporada, iglesia. Ojo, escuche bien esto, es temporada de entregarle todo a Él. Y lo que viene, va a venir algo grande sobre tu vida. Va a venir una multiplicación. Y me ponía a pensar cuando estaba estudiando estos versículos. Digo: Dios, este será tu pan, este tamaño de iglesia. Este es el tamaño de pan, el cual tenemos que ponerlo en tus manos para que nos proyectes al siguiente nivel, para que empiece esa nueva temporada. Es el tiempo, iglesia, de una nueva temporada para esta casa. Y yo creo que lo mejor está por venir. Y que este lugar va a llegar el tiempo, y no es mucho, en mucho tiempo, es en corto tiempo, donde este lugar va a ser insatisfecho, porque la capacidad no le va a bastar para lo que Dios va a derramar. Y así va a ser lo mismo para tu vida, y lo creo y lo declaro sobre ti. Vamos a orar. Papá, gracias, papá, esta noche. Gracias, papá, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por lo que has hablado, Señor. Y oro, Señor, esta noche, que sea tu Espíritu, Señor, moviéndose en cada corazón, papá. Que sea tu Espíritu causando que esta palabra dé frutos, Señor, en cada hijo tuyo, papá. En el nombre de Jesús. Que toda barrera se caiga, papá. Padre mío, todo pensamiento, Señor, contrario tuyo, Señor, se vaya en el nombre de Jesús, papá. Y sea tu presencia en medio de ellos. Sea tu presencia en medio de nuestras vidas, papá. Seas tú obrando, Señor, seas tú trabajando, papá. Y sea tu palabra, Señor, causando fruto, papá, al 100%, Señor, en el nombre de Jesús. Que seamos una iglesia, que seamos hijos de Dios, Señor. Que nuestra vida está en tus manos, papá. Que tú tienes el control, Señor, de cada paso, Señor, que damos, de cada decisión, papá, en el nombre de Jesús, papá. Que cause fruto al 100%, Señor, en el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, papá. Amén, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.